Comenzamos con Metrogas. Vamos a aprovechar el documento que nos da en la audiencia pública, que fue en enero, para recordar que esta red de distribución de gas tiene el 97% de residencial. Hoy día es la segunda red de gas más grande de Latinoamérica, con 18.322 kilómetros, con más de 3.000 colaboradores. Tiene un área de concesión de 2.150 kilómetros cuadrados, sobre todo en la parte de Cava y el sur de Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense también. ¿Qué más? Tenemos las inversiones, han invertido muchísimo, sobre todo al principio, después en esto. En los últimos 4 años, 32 kilómetros, no, de 32.000 kilómetros de red, un poco menos, perdón. Renovación de red fundido, perdón. Bueno, crecimiento de usuarios 41%, expansión de redes 64%, esto me refiero desde que existe, con un gasto a hoy de 22.000 millones de dólares, de 22,2 millones de dólares. Bueno, fuera de convenio, 13.216 millones de pesos. Esto en los últimos 4 años también. Y acá, bueno, lo que tenemos en la factura, hoy la distribución forma el 21%, es decir, cada vez menos. El 21% a nivel 3, que es nivel medio, 29% el nivel bajo y el nivel alto 19%. Porque no, 29% es nivel alto, 21 es medio y nivel bajo 19, perdón. El nivel alto está casi sin subsidios. El transporte, por ejemplo, en el nivel alto también figura 21%. Después gas retenido, es decir, el PIST es el 41% y los impuestos es el 23% aproximadamente. Vamos a los números que fueron muy buenos de antemano, ¿no? O sea, un saldo positivo de 19.116 millones, siendo 17,3 veces mayor al inicio del 2023, principalmente por diferencias positivas de RECCAM, los intereses devengados sobre la deuda financiera y comercial y la diferencia de cambio. Esto lo hemos expresado en estos 227,5 billones de pesos contra 129,7 millones. Hay un total de 19.116 contra 1.105, es decir, más de 18.000 millones de pesos. El punto saliente es el capital de trabajo, sigue siendo negativo, ha aumentado alrededor de 37.000 millones en este trimestre. Es decir, tenemos que el activo corriente es un tercio del pasivo corriente, es decir, da 0,32. El capital de trabajo llega a ya que según lo presentado en la audiencia pública, desde el 2018 la actualización tarifaria fue de 516%, en cambio los gastos de la empresa sumaron 2.222%, entre otras variables comparativas. Se han dolarizado los precios de gas a dólares PIS, incluido en tarifa, estableciendo un valor de 27, un factor de 27,1 dólares MBTU, que es un 180% de lo que pagaba antes. Se acordó con los bancos ICBC y Banco Macro realizar una serie de enmiendas a refinanciar vencimientos de capital del primer semestre con una tasa Bandler, no es Bandler, Backcori, que es el reemplazo de Bandler, más 5%. Vamos a profundizar esta parte. Bueno, acá habla de lo nuevo. Tiene que ver mucho el decreto de necesidad de urgencia del 55. ¿Para qué? Para haber dolarizado la tarifa y otra cosa más, que es para que no sea mandatorio abastecer con gas en caso de... No, en cualquier caso, no. Antes era mandatorio abastecer el mercado interno, hoy día tienen la libertad para poder exportar en este decreto, por ejemplo, los generadores de gas o los que sacan gas de pozo. Eso dice el 55 y otro es el MBTU en dolarizado ya. En realidad elegir la moneda, bueno, eligieron el dólar. Podías haber elegido el euro. Seguimos en esto. Perdón por...
por jugar. Ahí va. La empresa en marcha, acá hablamos justamente del capital de trabajo negativo, los efectos. Una cosa que dice, si bien la sociedad estima que la liquidez, la posición financiera y los resultados mejorar en el futuro próximo debido a que en virtud del opuesto de la adecuación transitoria que no incluye en este trimestre, ya que empieza con fecha el 3 de abril, aprueba los cuadros tarifarios y la tasa de cargos por servicio de Metrogas. Metrogas, o sea, la cotización fue acompañada con todo, con el aumento con la llegada de este balance, ya que la última vez aumentó un 21%, ¿no? Y viene aumentando fuerte Metrogas. Incluso está un poco atrasada también. Bien, en estos son los préstamos bancarios que habían quedado refinanciar. Dichos vencimientos se prorrogarán a febrero del 2025 y tendrán una tasa BAT-CORI más un margen del 5%. Esos vencimientos serán para este año. Y en cuanto a la audiencia, tenemos bueno, la comparación de los incrementos. Ven que todos son mayor a 2.000, este es apenas 516. Los gastos fueron 2.222 contra 516, o sea, desde el 2019 que viene planchada. Y lo que proponen más o menos se lo dieron, ¿no? 438, 639, 575, grandes usuarios 234, bueno, y los cargos variables, ¿no? Los fijos hicieron un esquema de suma fija, es decir, creo que de 7, no me acuerdo cuánto era, 7.000 y pico por cada uno para que no incida tanto en el aumento enorme de cargo variable. Los ingresos ordinarios acumulados son de 64.744, bajando un 12% interanual. Si bien exponen mayores ventas en Metroenergía, se compensan por menores ingresos en los clientes residenciales. Acá creo que le dieron el cargo de Metroenergía justamente porque tienen más tarifa y mayor promoción en el transporte, ¿no? Los costos de ventas dan 55.814 millones, una reducción de 14,4, principalmente por el costo de gas contra la inflación, y el margen de EBITDA sobre ventas es negativo. El año pasado también era negativo. Esto es un punto débil de la empresa y de este balance, ¿no? De que viene llevando hace años la parte de la pérdida operativa que sigue alertando. El trimestre que viene esto puede cambiar, ¿no? Puede revertir con el ingreso de tarifas. Y después hay un ahorro en el suministro de distribución de gas que hace abaratar un poco los gastos. Bueno, en segmentos tenemos ventas y transporte de gas por Metroenergía, que es 62,8% del total, siendo una suba del 44,5% por aumento de despacho hacia los clientes, es decir, en las ventas de Metrogas la delegó a Metroenergía esta vez, por eso cayeron un 55,7% a pesar del volumen que ha mejorado. La facturación de instituciones de transporte, que es el 10,4, se reduce un 2,6. La venta de clientes industriales, comerciales y entidades públicas baja en un 56,9, también por la delegación a Metroenergía y por baja en despacho por menor actividad. Bueno, tenemos las bajas de los clientes de 28.334 millones a 12.559, así como bajan otras cosas como en los industriales, es decir, el subtotal de venta de gas, pero Metroenergía sube 12.000 millones, ¿no? Las razones están puestas por que la tarifa quedó en niveles inferiores, pero también por la delegación a Metroenergía. El despacho entregado de gas en Metrogas sube 4,5 respecto al año pasado, y el transaccionado a través de Metroenergía sube 54,9. Los despachos de gas entregados por orden de relevancia es transporte y distribución a centrales eléctricas, que es 58,6, sube un 26,3. Clientes residenciales suben un 3,8. Transporte y distribución a clientes industriales, comerciales y entidades públicas, que es el 8,9, bajan un 8,5. ¿Por qué? Uno se pregunta, bueno, centrales eléctricas y Metrogas tienen un contrato aparte. La mayor parte de la generación eléctrica hoy día se sigue haciendo por gas, es más del 50%.
cosa que no pasa en otros países que se hacen por otro combustible. Y por eso este punto siempre va a estar por encima del 50%. El volumen de gas comprado por Metrogas fue de 3,5 en total, comprado o contratado. La pérdida de gas es baja comparado con el promedio, da 8%, el año pasado fue de 8,9, el promedio está en 10 más o menos de pérdida de energía, así que fue eficiente. Los usuarios nuevos fueron apenas 0,1 y la empresa forma parte del 25,1% de la matriz de consumo de gas. ¿Dónde sacamos esto? De los informes de Enargas. Acá dice el total de gas, por ejemplo, que fueron 3.918 millones de metros cúbicos, y lo que generó Metrogas fue 984 millones. Después en los clientes lo comparamos, ¿a dónde lo tengo? Acá, que en febrero se detuvo, informa hasta febrero, 2.433.912. Eso bajó, me llamó la atención porque se mantuvo, bajó respecto a diciembre. Por eso aumentó 0,1%, tal vez porque no pudieron pagar. O no, no sé. Los gastos de administración y comercialización dan 22.570, bajando un 8,2. Las provisiones de deudores incobrables subieron, al contrario del año pasado, que bajaron 33,5. Las remuneraciones y cargas sociales suben un 11,5. Los gastos de distribución y transporte bajaron un 62,7 por eficiencia justamente en costos al delegar la distribución a Metroenergia. Tenemos que esa parte baja de 20.247 millones a 7.547 millones y las remuneraciones suben de 9.832 millones a 10.959 millones. Los incobrables, que es la otra parte que me interesa, 1.074 millones a 1.434 millones. Los saldos financieros generan un positivo de 42.938 millones, 56,1% mayor al 2022 y tiene incidencia al resultado final porque hay una brecha al torno a RECCAM de 14.500 millones. La deuda financiera alcanza los 31.017 millones, una baja del 19,17%. Esto tiene que ver por las referenciaciones y por el ahorro de la deuda, ya que tiene una tasa menor a la inflación por ahora. La posición de moneda extranjera es un déficit de 7 millones de dólares, el año pasado 8 millones de dólares. El flujo de caja es 31.610 millones, un 35,8% menor al año pasado, y el flujo libre de caja dio 3.746 millones, un 56,4% menor. Bueno, lo que quiero aclarar en ingresos financieros es que este saldo se refiere al ahorro en pasivos financieros, es decir, aplicando el ajuste por inflación, es la licuación de pasivos, es alrededor de 100 billones de pesos. Es un montón y el saldo acá, o sea, el saldo anterior, el que le antecede, es 86 millones de pesos perdidos por activos financieros, lo que hace un saldo positivo de 14.500 que incide, como insisto, en el resultado final. Bueno, deudas financieras es 31.017 millones. El mayor ahorro está en el RECCAM, como dijimos anteriormente. Bueno, los activos acá no hay mucho que decir, más o menos igual, 7 millones de déficit contra 8 millones de déficit, esto es en moneda extranjera, y el flujo libre por actividades operativas, al tener mayor cuentas por pagar, ahora vamos a aclarar por qué, hace que baje el flujo libre de fondos y el flujo total. Las cuentas por pagar con sociedades relacionadas como YPF y ENARSA generada por la compra de gas natural alcanzan los 117,6 billones, los cuales 96,3% se encuentran vencidas al 31 del 3 del 2024. Perdón, acá. La sociedad deberá ejecutar un plan de inversiones de 19.590 millones para cumplir con los diferentes reajustes de la tarifa. Bueno, acá tenemos la deuda, que es de 122 billones, 117,6 se encuentran vencidas al 31 de marzo del 2024.
es más del 90% en este caso, es un montón. Y después la obligación que tiene Metrogas, que debe presentar un plan de obras e inversiones por una suma de 19.590. Por suerte, siguen regulando a estas empresas que pueden hacer lo que quieran, pueden tener inversiones, pueden agarrar y llevarse regalías, porque sabemos si esto lo dejan al libre albedrío, eh, Metrogas se reduce o las inversiones se reducen. Así que ponerle una beta, una condición para cada uno de los aumentos me parece razonable. Esto es una opinión personal, por experiencia de los 90. Bien, ¿qué más acá? La liquidez, bueno, como dijimos, el 36% del activo corriente el 36% del pasivo corriente es el activo corriente, por eso el capital de trabajo es tan negativo. La solvencia sube de 0,92 a 1,17, esto por la refinanciación de deuda. El valor del libro es 614,7, la cotización es 1.079, la capitalización es 614 billones de pesos, la ganancia por acción es 33,6 y el PER promedio está bajo, 3,1 años. Así que está bueno para verla, todavía puede llegar a subir, así ha subido bastante, pero puede ser una fichita. Chau.